Bueno, vamos a continuar haciendo unos pocos ejercicios del tema de fuerzas intermoleculares y sin más vamos a comenzar. Dice el primer ejercicio: identifique el tipo o tipos de fuerzas intermoleculares presentes entre las moléculas del compuesto que se muestra a continuación. Entonces, si vemos este compuesto que se muestra a continuación, podemos ver que es un compuesto orgánico, ¿verdad? Y pues tiene enlaces carbono-hidrógeno que son bastante no polares. Y si vemos por acá, hay un nitrógeno con un par de electrones libres. Y este nitrógeno tiene dos enlaces covalentes a otros dos hidrógenos. Entonces, por definición, este compuesto que se muestra acá presenta un tipo especial de enlaces que se llama puentes de hidrógeno. ¿Ok? Puentes de hidrógeno. ¿Cuándo se presentan los puentes de hidrógeno? Vamos a ver, aquí hay un grupo R unido a este nitrógeno y acá hay un par de electrones libres y aquí están unidos los átomos de hidrógeno. Esta R representa esta cadena de carbonos. Entonces, ¿cómo se da un enlace de puentes de hidrógeno? Y lo voy a representar aquí por medio del color azul. Digamos que aquí se da un puente de hidrógeno entre una molécula y otra. Entonces, acá hay un enlace de puente de hidrógeno. Aquí va a estar el nitrógeno. Y aquí se encuentra otro grupo R. Ok, entonces las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Entonces se presentan entre una misma molécula, entre dos moléculas del mismo tipo. Entonces, cuando tenemos un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor que tiene un par de electrones libres y está enlazado de forma covalente a un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, por eso esta molécula presenta puentes de hidrógeno. También, no solamente puentes de hidrógeno, sino que puentes de hidrógeno es el más fuerte. También presenta interacciones dipolo, dipolo y fuerzas de dispersión de London. Que las fuerzas de dispersión de London están presentes en prácticamente todas las moléculas. ¿Ok? Vamos a ver. Dice este segundo ejercicio: identifique el tipo o tipos de fuerzas intermoleculares presentes entre las moléculas del compuesto que se muestra a continuación. Entonces, esta representación es una representación muy utilizada en química orgánica, donde cada una de estas rayitas, de una de estas líneas, representa átomos de carbono y los hidrógenos no se representan. Ok, entonces cada vértice es un átomo de carbono. ¿De acuerdo? Si ustedes ven y ponen atención, observan esta molécula, lo primero que tenderíamos a pensar es que puede presentar puentes de hidrógeno. Sin embargo, ustedes ven que este nitrógeno tiene unidos tres carbonos, ¿verdad? Aquí hay un grupo R, acá hay un grupo R y acá hay otro grupo R. Vamos a poner acá, numerar cada uno. Y tiene un par de electrones libres, ¿verdad? Que no se representan acá. Sin embargo, como esta molécula, el nitrógeno, no tiene un enlace covalente a un átomo de hidrógeno, no puede presentar puentes de hidrógeno. Entonces, no puede presentar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, para no confundir esa parte, ¿verdad?
tiene que tener un enlace covalente unido al nitrógeno, el oxígeno o el flúor y el par de electrones libres para que sea puente de hidrógeno. Entonces, esta molécula, sin embargo, sí presenta otro tipo de fuerzas intermoleculares, porque aquí hay una concentración de densidad electrónica. Entonces, esta molécula presenta fuerzas dipolo, 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 pipolo, no, dipolo, dipolo, ¿ok? Y también presenta tipo de fuerzas intermoleculares de dispersión de London, ¿ok? Que esas fuerzas están presentes en todas las moléculas. Las fuerzas dipolo-dipolo se dan cuando hay un momento dipolar, ¿verdad? Hay una diferencia de electronegatividad entre el átomo de nitrógeno y los grupos R que están alrededor, porque aquí hay una diferencia de electronegatividad. Entonces acá esta molécula va a estar cargada parcialmente negativa y esta va a estar, por ejemplo, otro lado de la molécula cargada parcialmente positiva. Entonces, como esta molécula está cargada, ¿verdad?, presenta un momento dipolar, va a sufrir interacciones dipolo-dipolo con otra molécula exactamente igual. ¿Ok? Dice el problema 3. ¿Qué fuerzas intermoleculares están presentes entre dos moléculas de esta sustancia? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería la estructura de Lewis de esta sustancia? Se vería como así. Y el flúor tiene 7 pares, 7 electrones de valencia. Entonces utiliza uno para compartirlo con el carbono y los otros electrones pues los va a tener a su alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Si bien hay una diferencia de electronegatividades entre los enlaces carbono-flúor, ¿de acuerdo? Una diferencia de electronegatividades entre los enlaces carbono-flúor, va a ocurrir un momento dipolar, ¿de acuerdo? Pero como esta molécula es simétrica, los momentos dipolares que se van a formar se cancelan, ¿de acuerdo? Se cancelan los momentos dipolares. ¿Por qué? Porque la molécula es simétrica. ¿Ok? Entonces va a haber una carga parcialmente negativa, un lado parcialmente negativo y otro lado parcialmente positivo, pero los momentos dipolares se van a cancelar porque la molécula es simétrica. Entonces esta molécula es no polar. Y al ser una molécula no polar, va a presentar solamente fuerzas de dispersión de London. ¿Ok? Solamente fuerzas de dispersión de London. ¿Ok? Dice, ¿qué fuerzas intermoleculares están presentes entre dos de estas moléculas? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a realizar la estructura de Lewis. Aquí hay un enlace carbono-carbono y esta molécula está unida. Este carbono tiene 3 flúor. Entonces, bueno, hay que ver, esta molécula será polar o no polar. Y podemos observar que es una molécula polar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque
hay una diferencia de electronegatividades. ¿De acuerdo? El flúor es un elemento que es sumamente electronegativo, de hecho que es el más electronegativo de todos. Entonces acá va a haber un momento dipolar y el enlace carbono-hidrógeno ya sabemos que es bastante no polar. ¿De acuerdo? Ahora, en esta molécula no pueden haber puentes de hidrógeno. No hay puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque no hay ningún átomo de flúor que esté unido de forma covalente a un átomo de hidrógeno. Entonces esta molécula no presenta puentes de hidrógeno. Lo que sí presenta es interacciones dipolo-dipolo y también fuerzas de dispersión de London. ¿Ok? Si ustedes ven, este lado de la molécula va a estar cargado parcialmente negativo, porque aquí hay una concentración de densidad electrónica, y este lado va a estar cargado parcialmente positivo. Entonces, un lado de la molécula se va a atraer con otro lado de otra molécula, así como lo hacen los imanes, por medio de interacciones dipolo-dipolo y también fuerzas de dispersión de London que están presentes en todas las moléculas. Vamos con el último ejercicio. Dice, clasifique los siguientes compuestos en orden de punto de ebullición, de más bajo al punto de ebullición más alto, según las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Entonces, el punto de ebullición nos indica que entre más alto sea el punto de ebullición, mayores son las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Porque entre más mayor sea la fuerza intermolecular, más difícil es que haya esa transferencia de líquido a gas, ¿verdad? Más difícil es separar las moléculas porque las fuerzas intermoleculares son más fuertes, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ya que tenemos claro ese concepto, vamos a ordenar estas moléculas o ver qué fuerzas intermoleculares están presentes. Veamos. La primera que me salta es el ácido fluorhídrico. ¿Por qué? Porque aquí hay un enlace covalente, ¿verdad?, entre el átomo de hidrógeno y un átomo de flúor. Y además el flúor tiene un par de electrones libres. Entonces esta molécula presenta puentes de hidrógeno, ¿verdad? Puentes de hidrógeno. Aquí no hay ninguna otra molécula, que ya no hay átomos de nitrógeno u oxígeno, y entonces solamente esta presenta puentes de hidrógeno. Entonces ya estamos bien con esta. Ahora, estas otras moléculas, el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido yodhídrico, todas presentan interacciones dipolo-dipolo. Si ustedes ven en esta tabla periódica, vean que el flúor está aquí arriba, en el periodo 7. Y justo abajo está el cloro, justo debajo está el bromo y justo debajo está el yodo. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Bueno, ahora, estas moléculas presentan esta misma estructura de Lewis, ¿verdad? Todas tienen 7 electrones en su capa de valencia. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo hago yo para determinar cuál tendrá fuerzas intermoleculares más fuertes si son muy similares? Ok, entonces las vamos a diferenciar por masa molar. Hay una diferencia entre la masa molar y la cantidad de electrones totales. La cantidad total de electrones. Ok, si ustedes ven la configuración electrónica de cada una de estas, ¿verdad?, el cloro, del bromo y el yodo son diferentes. Entonces el yodo tiene mayor cantidad total de electrones. Todas tienen 7 electrones en su capa de valencia, pero la cantidad total de electrones en el yodo es mayor que en el bromo y en el bromo es mayor que en el cloro. ¿Ok?
Entonces, eso hace que el ácido yodhídrico sea más polarizable, sea más polarizable. ¿Eso que me indica? Que es más fácil que se distorsione, la nube electrónica, y entonces que más fácilmente se forme un momento dipolar. ¿Ok? Entonces este lado de la molécula del ácido yodhídrico está cargado de forma parcialmente positiva y este lado parcialmente negativo. ¿Ok? Y vean que, bueno, la cantidad de electrones está relacionada directamente con la masa molar de la sustancia. Entonces, entre mayor masa molar, también mayor va a ser el punto de ebullición. Entonces, ordenémoslos por punto de ebullición más alto. El que tiene el punto de ebullición más alto es el ácido fluorhídrico. Después le va a seguir el ácido yodhídrico, ¿verdad? Que es el que tiene mayor masa molar. Después le sigue el ácido bromhídrico. Y finalmente el ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces este es mayor punto de ebullición y aquí este es el de menor punto de ebullición, de acuerdo a las fuerzas intermoleculares que están presentes en esas sustancias. ¿Ok? Bueno, espero que esto les haya aclarado algunos conceptos y estos ejercicios les sirvan para su estudio individual. Muchas gracias.